Hay historias que pues ya te dan miedo porque así creciste con esa idea, no porque te hayan pasado. Situaciones, por ejemplo, que a mí toda la vida me llamaron la atención, de las personas alcohólicas. En la casa donde yo crecí y viví parte de mi infancia, mis abuelos tenían una amistad. Cuando muere mi abuelo le encarga, ¿sabes qué? Te voy a encargar a este señor, cuando venga a la casa, cuando se acerque a la casa, invítale un taco, dale para que se compre una botella, porque el señor del que les voy a platicar era coloquialmente teporocho, un borrachito. Mi abuelo le agarró mucha estima y mucho cariño porque él ya en su lecho de muerte estaba su habitación y una ventana y un corredor, y este señor, que voy a omitir su nombre por respeto a las familias, todo su proceso, todo su momento, su duelo ya para fallecer, ese fue el único amigo que estuvo con mi abuelo, agarrado de los barrotes, viéndolo, hablándole, dándole ánimos o acompañándolo en sus últimos momentos, en sus últimos días. Tanto fue el agradecimiento de mi abuelo, de mi abuela y de mis tíos, que cuando mi abuelo dijo, ahí te lo encargo y le regalas un taco y esto y el otro, pues todos aceptaron, y efectivamente yo no había nacido. Fallece mi abuelo. Yo, cuando empiezo a tener noción, ya tenía más o menos 8 o 9 años, y conozco a este personaje que no iba del diario, pero cada 8 días, cada 15 días iba a visitar a mi abuela, le hacía plática, mi abuela le regalaba un taco, y en una ocasión le dije, bueno, ¿y es mi tío? ¿Quién es este señor? No, y me cuenta la historia que les estoy contando. Tiempo después, pues fallece este señor, igual. Ya para eso ya mi abuelo ya llevaría como unos 10 años de haber fallecido. Imagínense, 10 años cumpliéndole la promesa mi abuela a mi abuelo de darle un taco a este señor. Y bueno, pero algo me llamaba mucho la atención de ese señor, porque a veces llegaba con otros señores, otros borrachitos, ahí al corredor a sentarse, que ya balbuceaban solos y empujaban gente en su imaginación, y se peleaban de palabra y todo, no así fuertes, pero en el aire. Y yo siempre decía, ¿qué estarán viendo? ¿Qué se estarán imaginando? ¿Con quién estarán peleando? Crecí y miren, los años pasaron y yo pues feliz de la vida aquí estoy, ¿verdad? Un día voy al bello pueblo de Copanatoyac, Guerrero, y en ese lugar hago amistades que hasta la fecha conservo, quiero, me quieren, conozco mucha gente, conozco su pueblo, sus calles, sus tradiciones, sus comidas. Y platicando con un amigo, híjole, que cómo era posible que en las comunidades indígenas el mezcal, el aguardiente, esas bebidas tan fuertes sean tan arraigadas en algunas culturas, en algunos pueblos, donde pues es una bebida tan fuerte que te va enviciando y te va llevando a nunca estar sobrio, a siempre estar borracho, porque el aguardiente y esas bebidas de caña puras nunca te sacan a la realidad cuando empiezas una tras otra, tras otra, tras otra.
Las personas alcohólicas a veces se engañan de que, hoy estoy crudito, me voy a echar una para que se me quite, ¿no? Y ya caen en ese círculo y no dejan de salir de lo mismo. Bueno, me llama mucho la atención el ver cómo se pelean, cómo hablan con la nada de la nada. Y en esa plática me cuenta mi amigo, fíjate que mi papá era de ese tipo de alcohólicos, de esos alcohólicos que ya no salen del río, como aquí en Tlapa del Jale, que allá están en la orilla bebiendo con extraños, platicando con extraños, llorando, riendo, cantando, bailando, haciendo desfiguros. Los teporochos, los del Escuadrón de la Muerte. Muchos nombres se les dan a esas personas. Otros hasta hacen apuestas de, mira, ese ya se ve flaco, ese se ve que ya se va a morir. Mira el que sigue, y así. Hay gente que es así. Está bien. Platicando con mi amigo de copa, me cuenta la historia de su padre, que era un señor alcohólico ya, perdido. En una ocasión lo vieron caminando por las calles, discutiendo con el aire, dando manotazos y hablando improperios y cosas que pues nada que ver con la realidad. Siguieron caminando él, su padre y su amigo imaginario rumbo a la salida del pueblo, allá en Copanatoyac. En el camino, ya que se estaban alejando en una de las primeras curvas, se dio un encontronazo a golpes con ese personaje, vamos a ponerlo así. Peleó todo lo que pudo, caía al piso, se levantaba, caía al piso, se levantaba, cuenta el señor, hasta que en una de esas se regresa corriendo a su casa, abre la puerta, pone la tranca y dice este muchacho, este amigo mío, que jamás lo había visto llorar como ese día lloró, como un niño que lo habían espantado. Todos se sorprendieron, pues caray, mi papá pues, ya es un señor grande, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está llorando así? Se tranquiliza, pide un café, se duerme. Al otro día, a la mañana siguiente, cuando ya estaba relativamente sobrio, se levanta y todos pensaron, ya se va a ir otra vez a la cantina. Pues no. Citó a todos sus hijos, a sus hijas para que estuvieran con él y les dijo que ya iba a dejar de beber por lo que había pasado el día de ayer. Todos se extrañaron y decían, pero ¿de qué habla mi papá? Pues resulta que ese día que en la cantina estaba bebiendo, empezó a discutir con una persona que la fue orillando, lo fue retando, lo iba insultando y le hablaba de, eres un fracasado, eres un tonto, nunca vas a lograr nada en la vida, sigue con este vicio, eres un vil borracho, que lo insultaba mucho. Y él se paró, y tú no eres responsable de mantener a tu familia, no eres responsable de amar a una mujer, te andas así acostando con una y con otra. Y le decía cada palabra de cada error o de cada fallo que él había tenido en su vida, que le dolía, y cada que le decía cosas así, se paraba más enojado y caminaba contra él y se fueron orillando a la salida del pueblo. Y ya en la salida del pueblo, lo primero que hizo ese hombre con el que estaba discutiendo, dice que fue y le dio un puñetazo, pero le dolió tanto que él al caer se levanta y le empieza a golpear al otro, pero cada que lo golpeaba, la imagen de esta persona se hacía humo, se desaparecía, y se extrañó. Y de repente, cuando él se quedaba así, el otro aprovechaba y le daba otro puñetazo y caía al piso y se vuelve a levantar, y enojado le quería dar de golpes, pero cada que él se acercaba con sus puños, el cuerpo de esa persona se hacía humo, se desaparecía. Llegó el momento en que al tercer golpe cae al piso, y estando en el piso en 4, levanta la mirada a los pies de este hombre y descubre que no son pies humanos, que son patas de gallo, de pollo, de un gallo.
Fue cuando se levantó, se dio la vuelta y se vino corriendo a la casa, mientras al fondo se escuchaba una risa, pero verdaderamente escalofriante. Se espantó tanto que desde ese día mi papá dejó de tomar. Algo que no sabemos si fue real, fue un alucinógeno que vivió con el alcohol de tantos días que llevaba bebiendo, fue el diablo, fue su conciencia, no sé. Pero mi papá hoy, a sus 78 años, no ha vuelto a tomar desde hace como 30. Algo que le pasó en una de las cantinas de Copanatoyac, que un hombre se lo llevó a punta de insultos a la salida del pueblo. Esto es de Copanatoyac.